Continuamos esta noche con todo el debate de la actualidad. Habló el presidente, todo el tema Rivas, ¿no? Todo el tema Rivas, que vuelve a instalar muy fuerte un tema de corrupción en una de las figuras más importantes y más cercanas al presidente de la Nación. Ahora les voy a meter este tema, pero Mariano y quería decir algo al tema económico, y Néstor. Sí, yo quería hacer una consultita, porque ya que para lo que había dicho antes Daniel respecto a la inflación, a cómo ganaron los salarios a la inflación el año pasado. No entiendo por qué si el INDEC dice que los asalariados del sector informal tuvieron un incremento en 2017 en promedio del 31%, el consumo masivo que miden las consultoras privadas especializadas en consumo masivo es alimentos, bebidas, ropa, remedios, artículos de limpieza, bajó un 1%. De hecho, hay casos como el de la leche que bajó un 7%, de acuerdo a estas consultoras, ¿no? ¿Por qué se puede dar esa inconsistencia, siendo que el sector informal es el que generalmente más destina a consumir productos de primera necesidad? Y ya en 2016 habían perdido. Entonces, si tuvieron una recuperación del 31%, como dice el INDEC, ¿cómo puede ser que el consumo masivo siga cayendo? Mira, las estadísticas sobre el consumo, habrá que son estadísticas que son de una consultora privada, no son de estadísticas oficiales. Y por el otro lado, también habrá que analizar también otro tipo de factores. Por ejemplo, en la clase media o en la clase que ha tomado créditos, eso ha sido, el crecimiento de los créditos hipotecarios ha sido muy importante el año pasado y este año continúa, hoy el presidente lo volvió a ratificar. Pero creo que el análisis sobre el consumo me parece que tendría que ser considerado quizá como una nueva información oficial. Hoy nunca hubo estadísticas oficiales sobre ese tema y tampoco las hay hoy. Esta contradicción es flagrante. Las paritarias dieron 21 y pico % promedio, la inflación fue el 25%, los salarios perdieron y en el sector informal perdieron peor. Pero quiero tocar algo sobre lo que intervino Lipovetsky y Macri. Es mentira que están bajando el déficit fiscal. Han golpeado brutalmente a la gente con tarifazos que han ido a los monopolios que operan los servicios. Sin embargo, los intereses de deuda aumentaron el 71% en el 2017. Y llevamos ese ritmo sideral. Ayer han suscrito 60.000 millones de deuda. Miren de qué manera pérfida. Les garantizan, si la inflación es mayor del 16%, le garantizan todo el índice de costo de vida más 4%. Si es menor al 16%, le garantizan el 21%. Yo le digo a los trabajadores que le meten el 15% en cuotas, vayan a asamblea de los gremios, no permitan que le firmen sin asambleas cuotas que en total son el 15%, porque estamos sufriendo un robo escandaloso los argentinos. No me extraña, Néstor, vos no crees en los debates parlamentarios, lo que voy a decir con el tema del aborto, tampoco crees en las estadísticas que marcan, en los informes oficiales que marcan que el déficit fiscal el año pasado bajó, y este año va a seguir bajando. Estamos trabajando para justamente reducirlo y ir al equilibrio fiscal para dejar de endeudarnos. Están mintiendo, Lipovetsky. No, vos, Néstor, vos no creés en los debates parlamentarios, no crees en nada, Néstor. Vos no crees en nada. No crees en los debates parlamentarios, lo que acabas de decir, y por lo tanto no crees en ninguna estadística oficial. Bueno, eso es tu posición, yo no la comparto. Quizá tendrías que decirnos cuál es el modelo que vos querés de funcionamiento. Decinos, el modelo es investigar la deuda. ¿Cuál es el de Cuba? ¿Cuál es? Contanos, así nos enteramos. Contanos cuál es tu modelo de país. Venezuela, Cuba. El nuestro no lo es. Por favor. Es mentira lo que decís del déficit, porque enero dio 29.000 millones de pesos. Néstor, lo que pasa es que no cuentan... Año pasado se redujo. Espera, déjame hablar. Déjame hablar porque vos tenés despotismo parlamentario. Hablaste todo el tiempo vos. El déficit fiscal en enero dio 29.000 millones de pesos, escandaloso. Aumentó como el 30% respecto a enero del año anterior. ¿Sabés por qué? Porque ustedes ponen el déficit. Los déficits hay que analizarlos a fin de año. ¿Qué estás hablando de un mes respecto a otro mes? No se analiza. Si a fin de año analizás cuál es el déficit de la ejecución presupuestaria. Los intereses de la deuda aumentaron el 71%. Néstor, vos sabés que no podés analizar un déficit mes contra mes. El gobierno le está dando de comer a la especulación financiera internacional. Por eso lo felicitan al presidente en Davos. Bueno, ¿por qué no le contás han invertido
no le contás a la gente cuál es tu modelo de país? Hoy Tu modelo de país. ¿Por qué no le contás a la gente? Confesó que no han invertido Contale un peso. a la gente cuál es tu modelo de país, Dijo así que nos lo enteramos. bueno está por venir. Lo bueno está por venir quiere decir que tenemos Seguramente. 2 años Nosotros y medio creemos que lo bueno malo. está por venir. Creemos que cada vez A vamos a ver, estar mejor. Agustín. No, yo creo que sobre las estadísticas hay que empezar a dar un debate, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cálculo del IPC, el coeficiente de ponderación que tienen las tarifas sigue siendo el mismo coeficiente de ponderación que tenían las tarifas cuando las tarifas estaban subsidiadas por el Estado. Entonces, hoy, tener ese coeficiente de ponderación, el mismo coeficiente de ponderación, con las tarifas aumentadas en 100%, es claramente distorsionante de lo que evolucionan los precios para el bolsillo de los trabajadores y para el bolsillo de los Pero sociedades vos que decís que tienen están su general. fraguando las estadísticas. Yo digo que ese índice de ponderación hay que cambiarlo, porque no es lo mismo tener tarifas subsidiadas con tarifas hacia la baja, entonces el porcentaje en la cual te incide el aumento tarifario en la conformación del índice de inflación es mucho menor que con las tarifas que tenés ahora. Para decirlo más claramente, vos antes ganabas 100, con 5 pesos pagabas las tarifas. Ahora ganás 100 y necesitas 40 para pagar las tarifas. La ponderación sigue correspondiendo a 5, Claro. no a 40. Eso Entonces, es cierto, pero además no ¿Me dejás invirtieron- hablar un poquito? No, te quería bueno. agregar algo, No, bueno, que además un poquito. le han garantizado a las petroleras semejantes aumentos de combustible y no han invertido un peso porque cayó ver, la Néstor. producción petrolera. Ese es No, otro no, tema. está bien. Quería decir que hay que dar un debate sobre el tema de las estadísticas. A mí me parece bien que Porque el debatamos tema ese ese, Me hubiera porque el estado tema bueno ese debatirlo no antes. está... ¿Cómo? No Que es... Me parece bien que debatamos todo lo que sea para mejorar el informe de estadísticas Y oficiales. entonces Es bueno. lo que tendríamos Lástima que no lo una debatimos. inflación muchísimo más alta, entonces la pérdida del poder adquisitivo del salario es mucho mayor de la que se está Sí, midiendo. es cierto. Lástima que no debatimos. Tendríamos una inflación muchísimo más Tendríamos alta. Lástima que no que hablamos de volver este a tema saber antes, cuál cuando el es INDEC la estaba verdadera intervenido. El canasta propio Moreno familiar. reconoció el error en su Vos lo que manejo del tendrías INDEC, que ¿no? hacer, Pero bueno, de con todas todo maneras, respeto te mirando digo, hacia el tendrías que futuro, aprender- miramos el futuro. Tendrías que aprender de tu presidente que por primera vez asumió que tiene su pasado y dejó de hablar de nuestro gobierno y empezó a hablar No, de él. está bien, pero Entonces, tampoco está... dejen pero- de hablar pero- para justificarse cada vez de es cierto, nosotros. Agustín, pero tampoco Explíquenle está, a la sociedad pero qué es lo que tampoco están está bueno haciendo. que los que gobernaron durante 12 años nos indican cómo hacer las cosas cuando gobernaron no las Pero hicieron. no los gobernamos No, como los que digo, gobernamos digo, como 12 años, no te indicamos digo, cómo hacer las vos cosas. plan- no, Los vos estás opositores diciendo, te che, decimos que están haciendo che, las cosas. está mal la Los estadística, pero cuando opositores te gobernaste, decimos- interveniste en el INDEC y los hiciste opositores un te decimos desastre. que las cosas están haciendo mal. Entonces ustedes dicen No, que crecieron y en realidad lo único que hicieron es volver al 2015. Entonces perdieron 2 años. No. Entonces, sí, porque si creciste un poquito ahora y lo que hiciste fue compensar la recesión económica del año 2016 y estás igual que en el 2015, perdiste 2 años. Bueno, Perdiste el 50% vos en el de tu 2004 mandato para volver a estar Claro, igual que en el 2015. por eso digo, hay que tenés tomarlo un país al- más endeudado, tenés Habla. un país con el déficit comercial más importante, tenés un país con mayores niveles de desocupación, tenés pérdida de empleo, tenés recesión económica y tenés cierre de industria. Entonces tenés todo eso. Bueno, ¿esto lo querés ver o no lo querés ver? El presidente no lo ve. El presidente niega esta realidad. Entonces hace un discurso disociado, porque la gente que dice, che, escúchame, yo perdí el laburo este verano. Mirá lo que me está hablando el presidente. La gente dice, che, me voy al supermercado y no me alcanza. No puedo pagar las tarifas. El inquilino se le va el 50-60% de sus ingresos para pagar el alquiler. Entonces de todo esto el presidente no les habló a los argentinos. Y esos argentinos son el 80% de los argentinos. Entonces esto es lo que nosotros queremos hacer. Y nosotros desde la oposición lo que queremos hacer es ayudar. Pero ayudar no agarrando y haciendo lo que ustedes quieren que hagamos. Nosotros tenemos que ayudar desde nuestra mirada. Si no hubiésemos aprobado la reforma previsional, no hubiese pasado nada en la Argentina. Lo que hubiese pasado es que hubiésemos beneficiado a todos los jubilados y pensionados y el gobierno, el ministro de Economía, hubiese tenido que salir a buscar el déficit fiscal que tiene en otro lugar, no en el bolsillo de los jubilados. Entonces, este es el tema. Nosotros como opositores estamos obligados a representar al 50-60% de argentinos que hoy son críticos con el gobierno. Y tenemos que ser críticos con el gobierno, respetuosos institucionalmente, Claro. pero críticos con el gobierno porque esta es así la democracia. Ahora, si ustedes no quieren que le digamos las cosas que no están funcionando, bueno, hay una cantidad de cosas que no están funcionando. Es en enero el presidente dijo 1.500 millones de pesos de ahorro fiscal. 2 días.
2 días de pago de intereses de la LEBAC del Banco Central. 2 días. ¿Escuchaste lo que te digo? 2 días, y ese es el ahorro que presentó el presidente. No existe en ningún lugar del mundo que el Banco Central pague los niveles de tasa que está pagando. No existe economía que crezca con este nivel de tasa de interés que se paga, porque todo va a la timba financiera. Bueno, todo esto está pasando y todo esto no estuvo en el discurso del presidente de hoy. Bueno, sí, lo que sí bueno, estuvo... Néstor, déjame que me toca a mí ahora. A ver, yo digo, me parece bien que nos marque, la oposición marque, por supuesto, su visión, para eso es oposición, pero también creo que hay que hacerse cargo de cuando te tocó gobernar, porque no es que no gobernaron, no tuvieron la oportunidad de hacer las cosas y por qué no las hicieron. La realidad es, uno se pregunta eso, porque está bueno decirlo, está muy bien plantearse, pero también hay que hacerse un poco cargo de que cuando te tocó gobernar y no resolviste un montón de cosas, y me parece que este también es un punto a tocar, pero me parece bien aportar la visión y en un debate parlamentario serio, como el que tenemos que dar. Me parece que no hay que volver a una situación como la que pasó en la reforma provisional, donde hubo diputados de tu bancada que ejercieron la violencia para impedir una sesión. Eso no fue así. Eso no fue así. Vos hablaste, ahora déjame un poquito. Bueno, no, pero no acusé a los diputados porque te ponen, porque se ponen la realidad en se vio, yo estaba ahí, Agustín, vos también estuviste. No, yo pero claro bueno, que estaba ahí. Querían llevar adelante una sesión sin quórum. De todas maneras, digamos, más allá de eso, creo que lo importante del discurso del presidente de hoy fue una visión hacia el futuro, marcó cuáles son los objetivos, marcó una agenda importante. Por supuesto que no sé, somos conscientes de que hay muchos argentinos que no la pasan bien y hay que seguir trabajando para mejorarlo. Para eso creo que la baja de la inflación es un punto importante y me parece que medidas inclusivas como por ejemplo la paridad salarial entre hombres y mujeres, que es un tema realmente muy importante porque en la Argentina hay una disparidad enorme, es una de las cuestiones que tenemos que seguramente trabajar y que celebro que el presidente les haya anunciado. ¿Van a pedir la interpelación o la presencia de Gustavo Arribas en el Congreso para las explicaciones tenemos que habían pedida sido? La interpelación de Caputo, tenemos pedida la interpelación de Teaca y te vamos a pedir también la interpelación de Arribas, digamos, ¿no? Que venga alguien y explique. Lo de Arribas merece explicaciones. No se entiende por qué el gobierno lo echa a Gilligan y no lo echa Caputo. Caputo está demostrado que era dueño de un offshore. Y no la puso en su declaración jurada en el 2015, en la que presentó en el 2015, en el 2016. Y además esa offshore era dueña de otra offshore, o un porcentaje dueña de otra offshore, que compró parte de los bonos a 100 años que emitió la Argentina. Se explica por qué no lo echa Caputo, porque es el que tiene la llave para el crédito externo. Pero entonces que vengan y que lo digan. Entonces la Argentina la maneja Caputo, no la maneja Macri. Me dejas agregado con el tema de Arriba, sí. Sobre todo. A mí la verdad que la información que viene de Brasil no es clara. Primero, no es una información que surge de la justicia. Segundo, viene de la policía que supuestamente debería actuar en base a una orden judicial. Pero es la que ha revelado que no está muy claro. Después se habla de una transferencia hacia la Argentina. Bueno, si llegó esa transferencia a la Argentina, realmente es muy fácil de investigar. Seguramente en ese caso se va a determinar claramente porque llega a la Argentina. A mí me parece que realmente me da la impresión de que no es muy clara. Pero eso lo chequeó Hugo Alconada Moon, lo de las transferencias. Por eso habrá que seguir investigando, pero yo la verdad creo que no me da la impresión de que y además, a mí me parece, con todo respeto, que hay una doble vara justamente ahí, porque para algunas causas que involucra a funcionarios del gobierno anterior, la justicia ha actuado rápidamente, y acá lo que llama la atención es cómo rápidamente, sin consultar toda esta información, se lo sobreselló a Gustavo Arribas. Es que con la información que había en el expediente, por lo que dice la resolución del juez, no había. Si hay nueva información, el juez tiene derecho a poder volver a investigar. Más allá de eso, pensemos que la información el juez le creyó todo. Es que vos le creerías un delincuente, vos le crerías sin otra prueba a un delincuente como Meireles. Lo vimos recién, Meireles es un delincuente, primero. No es una carmelita descalza, es un delincuente que habla en la declaración y dice, bueno, puede ser Gustavo Arribas. Y la verdad que. Pero Daniel, disculpame un minuto, Mariano. Todos los arrepentidos formaron parte de la torta que denuncian. Ahora, este gobierno le cree a algunos arrepentidos. Entonces, ¿hay que creerle a todo o no creerle a ninguno? Es un tema de la justicia que debe creerle o no. Yo la verdad que no le creo, pero habrá que verlo. Tendrá que determinar el juez. Todos los arrepentidos formaron parte de la torta que denuncian. Ahora,
para algunos creen y para otros Pero no. Ahí está la doble vara. Ninguna condena judicial hoy por causa de corrupción fue en base a en la Argentina fue en base a una declaración de arrepentido. Ninguna. Pero hay varios presos. Ninguna. Pero hay varios ninguna hay fue en varios base a un presos. arrepentido. Pero hay varios Ninguna. presos. Ninguna fue en base a un arrepentido. Gustavo, Néstor. Lipovetsky se jacta... No hay condena de corrupción. Espera, Rossi. Sí, Jaime. Rossi. Solamente, Rossi. entonces, no hay ninguna otra condena. El problema que tiene la Argentina, que tiene la justicia argentina, que todos los presos políticos están presos sin condena. Bueno, Me hay que trabajar sobre Rossi. una regulación de la prisión preventiva. Y acaban de pedir en eso la coincidimos preventiva, que tenemos que trabajar en el Parlamento. pedir sobre la ese tema. preventiva por delitos escarcelables como los que tienen los manifestantes del 14 y 18 de diciembre, un escándalo. Ahora quería decir esto, Lipovetsky se jacta del debate parlamentario, pero nosotros hemos pedido la interpelación de Patricia Bullrich por el encubrimiento del crimen de Rafael Nahuel y no quieren. Hemos pedido, igual que la bancada de Rossi, la interpelación de Caputo y no quieren. Y ahora vamos a pedir la interpelación de arriba. El debate parlamentario lo quieren para lo que les conviene a los monopolios que representan ellos. Ahora, lo que le conviene al pueblo argentino. Si ha habido un no lo gobierno quiere. que ha llevado funcionarios al Parlamento ha sido este. Yo vuelvo sobre Eso ese no tema puede negar, de ni Néstor arriba, ni que Agustín. la pregunta que me hacía al inicio. ¿Quién puede obstaculizar más la justicia? ¿Un funcionario con mucho poder como Gustavo Arribas? ¿O alguien que decían, por Un ejemplo, Vudú, manifestante. que no tiene ya el peso político que pudo haber tenido en su momento? Digo, Sí. ahí también hay una doble vara. Yo cuestioné el fallo de Vudú, y Ahí creo hay que una la Cámara o claramente lo Zanini, revocó. que está detenido cuando ya el proceso está terminado y no hay una justificación. Ahí hay una doble vara que no se entiende. Porque la verdad que Gustavo Arribas es una persona con mucho poder, que él sí puede obstaculizar una investigación en serio que quiera hacer. Bueno, por o eso pretenda la hay que justicia quitarle argentina. discrecionalidad a los jueces en materia de previsión preventiva y hacer una regulación más específica que tenemos que trabajar en el Y Parlamento. yo estoy de acuerdo con vos, Daniel, con que las personas que están los arrepentidos son personas que las cuales se debe comprobar las cosas que dicen, porque si vos querés defenderte puedes decir cualquier cosa. Ahora, fíjate el caso. Yo entiendo que a Meireles debe probar lo que dijo. Ahora, Bebote Álvarez salió en todos los medios. Bebote Álvarez, Sí. el jefe de la barra brava Independiente. Salió en todos los medios y Moyano estaba condenado. Digo, hay que ser serio también. Nosotros- No te acuso a vos, ¿eh? No, hay que ser cuidadoso con ese tipo de cosas. Por eso insisto en el tema de la prisión preventivas. En la discrecionalidad de los jueces en esa materia hay que ser muy cuidadosos. También hay que trabajar para que haya más sentencias, condenatorias o absolutorias. Pero no puede ser que muchas de las personas detenidas, no solamente vinculados con la corrupción, sino con otros delincuentes, con otro tipo de delitos, hoy no tengan condena en la Argentina. Bueno, les agradezco, gracias Agustín, No, gracias como a ustedes. siempre, gracias Daniel por Gracias. como siempre prestarse al debate, gracias Néstor, Mariano, gracias por tu aporte como siempre, al otro Mariano, nos vemos mañana. Mañana a las 21, la realidad siempre está presente aquí en Minuto 1 en la pantalla de C5N, ya llega Roberto Funes en la continuidad informativa.